Bueno, nos habíamos quedado con el penúltimo y último conflicto de Felipe II. Sí, si queréis dad un poco más de luz. Si podéis mover un poco. Gracias. Venga. El penúltimo de los conflictos, mencionábamos cuatro con Felipe II. Era el enfrentamiento con el Imperio Turco-Otomano. Yo diría Imperio Otomano, si fuera vosotros. Conflicto que se resuelve con una batalla naval, se llama Lepanto, 1531. Razón de la guerra, dominación del Mediterráneo. ¿Dónde ocurre esa batalla? Cerca de Grecia. En este mapa se ve cerca de Grecia, el sur de Italia, está Grecia. Ahí fue la batalla. La batalla es entre una liga cristiana, la Liga Santa, Alianza de Venecia, el Papado y Felipe II, frente a los turcos otomanos. Y vencen los cristianos de Felipe II. Pero es una batalla que, aunque sea muy, muy importante, en verdad al Imperio Otomano tampoco le resultó muy dañina, porque en muy pocos años pudieron volver a construir su flota. Pero bueno, si hubieran sido derrotados los cristianos, sí que habría sido una gran crisis para Felipe II. La última era la guerra con los ingleses. Y yo os decía, los británicos en esta época, los ingleses eran anglicanos. Eso forma parte de la corriente de la reforma. Son reformistas, solo que no es lo mismo que los luteranos, ni es lo mismo que los calvinistas. Los anglicanos, aunque se parezca más al catolicismo, tienen muy claro que no aceptan la autoridad del Papa. Y como, por un lado, los ingleses eran una potencia naval y comercial, veían a España como un enemigo comercial, por tanto, si atacan a España, la debilitan, ellos van a poder ser más fuertes comercialmente, pero es que además ven a Felipe II como un defensor del papado, y ellos son protestantes. Por ello, también van a enfrentarse a España por la religión. También van a enfrentarse a España apoyando a los protestantes calvinistas de Bélgica, de los Países Bajos, porque el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Bueno, dime. Sí. Sí. Ahí está, sí, la ironía, ¿no? Teológicamente es muy similar al catolicismo. Lo que pasa es que la razón es sencillamente política. El rey de Inglaterra, que era Enrique VIII, que era de inicios del siglo, de la primera mitad del siglo XVI, ¿vale? Es cuando Carlos V quería divorciarse de una reina, que además curiosamente era una hija de los reyes católicos, su mujer, la mujer de Enrique VIII, y el Papa no le permitía, no le daba el derecho a divorciarse, porque en el catolicismo solo te puedes divorciar si lo acepta el Papa. Como no le dejaban y él sí que quería, pues lo que decide es alejarse del Papa y él hace su propia iglesia. Dentro del protestantismo hay muchas visiones de lo que es el cristianismo. El luteranismo no se parece mucho al calvinismo, por ejemplo. Y luego hay otras corrientes que surgirán con el tiempo. Bueno, la guerra se inicia en 1485 y va a acabar con el siguiente rey. No acaba con Felipe II, la guerra con los ingleses. Acaba con Felipe III. De esta guerra, vosotros lo que deberíais de mencionar es un evento concreto, que es el desastre de la Armada Invencible. En 1588, 3 años después de que se inicie la guerra con los ingleses, Felipe II hace un proyecto, con Felipe II se hace un proyecto de llevar las tropas españolas que estaban en los Países Bajos, llevarlas en barco a invadir Inglaterra. Pero para ello necesitas una flota. Y los británicos eran una gran potencia naval. Y había mucho peligro. Era muy posible que navalmente vencieran a los españoles. El proyecto va a tener muchísimos problemas,
Porque, por ejemplo, la persona que tenía que haber llevado los barcos, que había tenido que comandar la flota, va a morir unos pocos meses antes. Y a quien van a poner a mandar la flota no era una persona capacitada, cualificada. En cambio, el que murió sí que lo habría sido. Además, va a haber muy mal tiempo. Va a haber una enorme tormenta que va a llevar a que los barcos de la flota española que tenían que coger a las tropas, a los ejércitos de Flandes, se vayan a pique. La tormenta se los va a llevar y van a naufragar. Entonces, cuando ven que ya no es posible, empiezan a huir en esta dirección que tenéis en el mapa. Como ya ven que no van a poder coger a las tropas, deciden huir por Escocia. En esta época Escocia todavía no estaba controlada por Inglaterra. Se van por aquí y aquí vuelven a tener otra tormenta que les hace que muchísimos van a naufragar en Irlanda. El caso es que el proyecto no funciona. La historia es bastante más compleja, pero el proyecto no funciona. Podría haber funcionado si esas tropas que se querían llevar a Inglaterra, esas tropas que estaban en Flandes, eran los mejores ejércitos del mundo. Se llamaban los tercios. Los cuales la verdad que no podía explicar muy bien, pero un día lo haré. Los tercios podrían perfectamente haber vencido a cualquier tropa británica dentro de Inglaterra. Pero claro, el problema era que tenías que llevarles allí. Esos 40.000 soldados tenías que llevarles en barco. Si no consigues que tus barcos los lleven, pues problema, no funciona. Ahora, tengo que mencionaros el nombre. Eso de la Armada Invencible es una especie de mote que pusieron los británicos para mofarse de los españoles. Decían, vaya Armada Invencible, ¿no? Que ha sido vencida por una simple tormenta. Los españoles le llamaban la Grande y Felicísima Armada. Era como ellos habían llamado en sus documentos a esta flota. Era un proyecto hiperambicioso. Los ingleses, cuando vencieron a la flota española, al año siguiente ellos hicieron la contraarmada. Los ingleses intentaron hacer lo mismo, pero con España. Intentaron invadir España, por La Coruña, por Galicia. Y van también a fracasar. Con lo cual, fracaso del intento de invasión española, pero también fracaso del intento de invasión inglesa al año siguiente. Los ingleses van a fracasar también estrepitosamente porque la propia ciudad de La Coruña va a conseguir que los ingleses no puedan invadir España. Con lo cual, no tenemos que quedarnos con que sea una enorme derrota española, es una enorme derrota española, pero también una enorme derrota para los ingleses, ¿vale? Entonces, las cosas quedan más o menos igualadas. Con eso hemos terminado lo que son los conflictos de Felipe II, que era el tercero de los puntos. Ahora vuelvo al primero, que era la administración. ¿Cómo va a gobernar Felipe II? Y no es algo muy complicado de explicar. Tenéis que mencionar que él va a utilizar un gobierno basado en consejos. Y hay una palabra que podéis utilizar que demuestra que entendéis esto, que se llama, que es gobierno polisinodial. Polisinodial. Apuntadlo, no está en la presentación. Gobierno polisinodial. Bueno, ¿de qué viene esa palabra? Polisinodial. Bueno, poli significa varios o muchos. Sinodial es de sínodos. Ah, perdona, sí, estaba aquí arriba. Claro, es que yo estaba leyendo el texto. Sistema polisinodial. Gracias por decirlo. Sistema polisinodial. Sínodo significa consejo, por lo tanto significa sistema de varios consejos. Y ya está, no es nada más complejo que eso. Los consejos, ya los hemos explicado desde los Reyes Católicos. Era una herramienta que los Reyes Católicos habían utilizado para gestionar su gobierno. Eran reuniones de gente que ha estudiado en la universidad, por tanto son gente preparada, cualificada, que ya con los Reyes Católicos y luego con Carlos se habían ido creando nuevos consejos que estaban especializados en determinados temas. De manera que va a haber un consejo de Indias, un consejo de Hacienda, un consejo de Aragón, un consejo de Castilla, para diferentes temas. Bueno, la idea. Felipe II lo que hace es mejorar la estructura de estos consejos. El principal es el Consejo de Estado. Era el único en que el presidente era el propio rey. Y él iba allí y se trataba sobre todo de los grandes problemas de la monarquía hispánica, es decir, las grandes guerras, la política internacional. Este Consejo de Estado está por encima de los demás consejos de Felipe II. Se encarga política exterior, grandes cuestiones de Estado. Bueno, luego tenemos los consejos territoriales. Y dentro de los consejos territoriales hay varios. El más importante era el Consejo de Castilla.
Pero luego había otros consejos para Aragón, otro consejo para Italia, para Nápoles, bueno, diferentes territorios. Dentro de esos territorios, esos consejos territoriales eran el Tribunal Superior de Justicia. Si había un juicio que había que juzgar que era de especial importancia, pues se encargaría a ese consejo territorial. Y luego, aparte, tenemos los consejos técnicos para cuestiones más específicas. Uno para la Inquisición, otro para la Hacienda, para la guerra, para las órdenes militares. Con lo cual, la organización es tal que hay un consejo que está por encima de todos, el Consejo de Estado, luego hay consejos para los territorios y otros para cuestiones específicas, temas en concreto. Bueno, ¿cómo funcionaban? Ellos lo que hacían era consultas. Esas consultas es, hay un tema que debatir, imaginaros guerra con Inglaterra. Lo que se hace en el consejo es que las personas que lo forman lo debaten y llegan a una conclusión. Esa conclusión la redactan. Creemos que ante este problema habría que hacer esto. Eso se eleva al rey y el rey dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si está de acuerdo se lleva a cabo, si no está de acuerdo se vuelve a debatir en el consejo. Cada consejo tenía una persona que era más o menos el presidente, era el secretario. Y ese secretario era el que hablaba con el rey. Es decir, aunque en el Consejo de Inquisición hubiera 15 personas, porque estos estaban formados por entre 19, 30 personas, cada consejo más o menos, había uno que era el que hablaba con el rey y se llamaba el secretario. De esto ya nos viene a decir que, por ejemplo, hoy día los ministros en muchos países se llaman secretarios. En Estados Unidos, el secretario de, y es un ministro. Pues viene de esto. Era la persona que era el contacto directo con el monarca. Esto es para poderlo simplificar. El rey no puede estar en todos los consejos a la vez. Entonces, para resumirlo, lo que hacen es que una persona es la que informa al rey. Pero hay uno de ellos que es el que es más importante, que es el del Consejo de Estado, que claro, es el Consejo Superior. Entonces, esa persona es el secretario del rey, es el principal político. Es el político más importante, el secretario de ese Consejo de Estado. Bueno, ese es el sistema de los consejos para tratar los diferentes temas de gobierno. Ahora, ¿cómo se administraba el territorio? ¿Cómo se administraban las provincias? De esto no tenemos que meternos en mil jaleos, tenemos que mencionar cuáles son las instituciones y ya está. Felipe II se va a apoyar en varios virreyes. Y la idea del virrey, ya lo hablamos, viene de Aragón y es un encargado de ejercer el poder del rey cuando el rey no está presente en ese territorio. ¿Dónde va a tener que ocurrir esto? Pues, por ejemplo, en América, en Italia. Como el rey no está allí, el virrey es una persona que ejerce el poder del rey. Claro, es una persona que tiene que ser de la plena confianza del rey. La razón es que ahora mismo las noticias tardan semanas en llegar. Algo que ocurre en América, si tú envías una carta para que le llegue al rey, tiene que ir en barco, con lo cual unas 2 semanas de travesía. Luego tiene que ir desde el puerto al que se llegue, por ejemplo Sevilla, tiene que llegar hasta Madrid, el rey lo tiene que leer y luego el rey va a responder. Entonces, ¿cuánto tarda en ir y volver la decisión del rey? Muchísimo. Por ello, el virrey es la persona que va a ejercer esa primera toma de decisiones en nombre del rey. Luego tenemos las cortes, que no hay que decir porque ya habéis explicado en otros estándares. Y luego las audiencias. Las audiencias, ya sabéis, era ese Tribunal Supremo. Había uno en Sevilla, había otro en Valladolid. Bueno, las audiencias se van a utilizar, por ejemplo, en América. Ya está, son cuestiones de judiciales, de juicios. Ya está, Tribunal Superior. Ahora, en concreto, con Felipe II hay que hablar un poquitín de América. Tampoco mucho. El siguiente estándar es América y ahí ya sí que voy a tener que hablar un montón de ello. Para América va a haber 2 instituciones de gobierno. Para la gestión de la administración de América habrá 2 instituciones. Consejo de Indias, que es uno de los consejos territoriales, ya lo hemos mencionado antes, es uno de los consejos territoriales. Y luego, en Sevilla estará la Casa de Contratación. La Casa de Contratación es un edificio en el que hay un montón de personas que se dedican a tomar nota de todo lo que va hacia América y de todo lo que llega de América. Todo lo que vaya hacia América o llegue de América es tomado nota en la Casa de Contratación de Sevilla.
Bueno, América, ya lo hemos dicho varias veces, los territorios americanos correspondían a la corona de Castilla, pero como tienes el problema de que están tan lejos, pues van a tener que tener su propia administración. Esto ni se os ocurra copiarlo ahora, porque lo vamos a explicar más adelante. Están los virreinatos, con Felipe II habrá dos, luego los explicamos. Luego están las gobernaciones, capitanías, audiencias, bla, bla, bla. Bueno, con esto en verdad hemos terminado el estándar. Para terminarlo, esto no lo tendríais que escribir, esto es mío de explicar. Felipe II al final de su reinado le va a pasar un poco como a Carlos V. Digamos que no va a terminar de la mejor manera. Solo que Felipe II no va a abdicar, ¿vale? Felipe II morirá y cuando muera habrá un descendiente y ya está. No es como con Carlos V, que siguió vivo después de que le siguiera su hijo. En 1596, tan solo 2 años antes de morir, bancarrota. Y es que durante su reinado ya había habido varias bancarrotas. Una bancarrota es que el rey es incapaz de pagar sus deudas. Imaginaos qué situación, ¿no? Que el propio rey más rico del mundo no puede pagar las deudas que ha contraído con los banqueros. La razón es que, por un lado, al inicio de su reinado en América se habían traído muchísimos metales. Esto es una pequeña introducción de lo que explicaremos luego. Pero es que cada vez llegaban menos, es lógico, las minas cada vez son menos ricas. Además, Castilla cada vez está entrando en mayor crisis, cada vez puede pagar menos impuestos. Mientras que los gastos militares no paran de subir, cada vez hay más guerras y las guerras son más costosas y más duras. Entonces, si tienes que gastar más dinero y tienes menos ingresos, no puedes pagar. Bueno, eso ya nos introduce un poco cuál va a ser el problema de la monarquía hispánica en el siguiente reinado, en el siguiente siglo, con Felipe III, con Felipe IV, que es la tendencia de que los reyes